Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Le voy a pedir, si fuera tan amable, de abrir su Biblia en el libro de los Salmos. Vamos a estudiar el Salmo 130 y estoy seguro que al mismo tiempo que vamos estudiando y que vamos profundizando en lo que nos enseña este Salmo, nos vamos a identificar y se va a edificar nuestro espíritu también, nuestra alma será alimentada y seguro que nos hablará a todos este Salmo. Acompáñeme a orar, por favor. Señor, te damos gracias esta noche. Agradecemos, Señor, tu presencia en nuestras vidas porque realmente tu presencia en nosotros hace la diferencia, Señor. Desde que te conocemos, desde que viniste a nuestra vida, desde que llegaste a nuestro corazón, Señor, nuestro rumbo ha cambiado completamente y hoy lo que deseamos y anhelamos es que tu palabra cada día nos limpie, que tu palabra cada día nos enseñe más y que te podamos conocer, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe esta noche, Señor, a entender tu palabra, a comprenderla, que nos edifique y lo más importante, Señor, que podamos ponerla por obra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. El Salmo 130, voy a leerle los primeros 2 versículos y vamos a ir entrando poco a poco en el resto. Dice el Salmo 130, versículo 1 y 2, dice: desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Este Salmo 130 forma parte de un grupo especial de salmos que es conocido como cánticos de ascenso. Eran cantos que el pueblo de Israel entonaba mientras subía a Jerusalén, por eso se llama de ascenso, en su trayecto, en su peregrinar de subir hacia Jerusalén para presentarse delante de Dios en el templo. Esto lo hacían 3 veces al año, hombres, familias, ciudades enteras subían, familias enteras, caravanas completas, dejaban sus casas y ascendían físicamente hacia Jerusalén, específicamente al templo. Venían de muchos lugares de Galilea, de muchas aldeas lejanas. Caminaban durante días atravesando caminos difíciles, montes, valles, con un solo propósito: encontrarse con Dios. Llegar hasta Jerusalén, estar en el templo con el propósito de encontrarse con Dios, tener un encuentro con Dios. Entonces, para este peregrinar, tenían una serie de cantos, de salmos que iban entonando o que iban recitando en ese trayecto. Siempre se decía: subamos a Jerusalén, porque Jerusalén estaba en lo alto, pero también porque representaba el lugar donde se ofrecía el sacrificio, donde se buscaba el perdón y donde se restauraba la relación con Dios. Esto es muy importante, donde se restauraba la relación con Dios. Ahora, no todos los que subían llegaban, digamos, bien en su interior. Es decir, muchos iban a la fiesta, muchos iban a disfrutar de aquel tiempo, de aquellas fiestas religiosas, pero muchos otros caminaban con cargas. Muchos iban con culpas, con fracasos, con situaciones no resueltas, con pecados no resueltos. Y es en este contexto que escuchamos este clamor: desde lo más profundo, oh Señor, a ti clamo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones realmente complejas, difíciles y
lo que hacemos que es clamar a Dios, ¿no? Buscar a Dios. Y esas situaciones difíciles nos hacen sentirnos en lo más profundo, sentirnos en un abismo. Este salmo es impactante porque muestra justamente la paradoja de personas subiendo físicamente, pero sintiéndose en un abismo. Estas que iban con cargas no resueltas, con pecados, ¿sí? Iban hacia arriba, físicamente iban ascendiendo, pero su alma se sentía en un abismo. Y es por eso que el salmista escribe desde lo más profundo. El salmista no está huyendo de Dios, está caminando hacia Él. Pero mientras avanza, reconoce algo doloroso. Su problema no es el cansancio del camino, porque, y vaya que era bastante cansado ascender. Por un lado la distancia y por otro lado la pendiente de ir hacia arriba. Pero su problema no era precisamente el cansancio. No es el peligro del viaje el problema que tenía el salmista, sino su pecado delante de un Dios santo. Eso queda claro cuando leemos el siguiente versículo, que es el versículo número 3. Si tú, Señor, tomaras en cuenta las iniquidades, ¿quién podría permanecer? Es decir, el salmista reconoce su condición delante de un Dios santo. Y entonces se mira a sí mismo, mira en su interior y hace esta declaración. Y esta declaración no es más que un reconocimiento de su condición delante de un Dios santo. Si tú, Señor, tomaras en cuenta las iniquidades, ¿quién podría permanecer delante de ti? Este no es un clamor por provisión, entonces. Este clamor de lo profundo no es un clamor por protección. Es un clamor por perdón. Es un clamor por la presencia de Dios. Es un clamor por saberse no estar limpio delante de Dios. Es un clamor por reconocer que necesita de Dios, que necesitamos de Dios. Y con este trasfondo, el Salmo 130 nos confronta con esta pregunta: ¿en qué consiste nuestro clamor a Dios? Yo iniciaba diciéndoles que en diferentes ocasiones nosotros clamamos a Dios. Muchas veces nos hemos sentido abatidos. ¿Y en qué consiste nuestro clamor? Porque el Salmo nos enseña realmente cuál debe ser el verdadero motivo por clamar a Dios. Empecemos definiendo qué es clamar desde lo más profundo. ¿Qué significa exactamente clamar desde lo más profundo? Cuando el salmista dice, desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti, no se refiere a una mala racha financiera, a una enfermedad pasajera, a un problema familiar o de trabajo. En realidad, en el lenguaje bíblico, lo profundo describe una crisis existencial. Es preguntarse a sí mismo: ¿hacia dónde voy? ¿Qué soy sin Dios? El abismo se abre cuando el ser humano se descubre desnudo frente a la santidad absoluta de Dios. Se nos abre un abismo cuando nosotros nos encontramos que delante de Dios estamos desnudos y que Él conoce todo de nosotros. Cada circunstancia, cada situación, sí, cada dolor, sí, cada necesidad, pero también cada pecado, cada que hemos fallado, Él nos conoce. Él sabe absolutamente todo. Entonces, ese abismo es el lugar donde reconocemos que no podemos sostenernos en nuestros propios recursos, en nuestras propias fuerzas, delante de Dios. Ese es el abismo. Cuando nos damos cuenta, soy incapaz, no tengo los recursos suficientes. Este es el estado de aquellos a los cuales Jesús llamó pobres en espíritu.
En el Sermón del Monte Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Los pobres de espíritu son los que reconocen delante de Dios que no tienen recurso alguno, que no tienen justificación, sin defensa ante sus acciones. Ese es el pobre de espíritu. El pobre de espíritu es aquel que se rinde ante Dios. A eso se refiere. El clamor de los pobres de espíritu se distingue por tres marcas en el alma, por tres marcas en su existencia. Número 1, la renuncia a las excusas. Ya no hay culpas repartidas a otros. El alma asume su extravío. El alma, el pobre de espíritu reconoce que está perdido, que necesita de Dios. Número 2, la marca que tiene también es la muerte a la autosuficiencia. No puedo. Por lo regular, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, lo primero que hacemos es acudir a nuestra capacidad para salir de la situación, nuestra capacidad para justificarnos, para sacar adelante cualquier situación, y ya cuando se nos terminan los recursos, clamamos a Dios. Pero una marca que tiene el pobre de espíritu es adiós a la autosuficiencia. Se comprende que ni el rito, ni la moralidad, ni el esfuerzo personal nos pueden acercar a Dios. Nada de eso nos puede acercar. Y número 3, la otra marca es la aceptación de que sin Dios no somos nada, no podemos lograr absolutamente nada. Es el reconocimiento de que sin una intervención externa y gratuita, nuestra alma está irremediablemente perdida. Esos son los pobres de espíritu que claman desde lo más profundo, como dice el Salmo. Entonces, no es solo decir Señor, ayúdame, sino reconocer: Señor, sin ti estoy perdido. Sin ti estoy perdido, te necesito. En cualquiera de las circunstancias, más allá de cualquier problema, de cualquier dolor. El mismo salmista lo confiesa en el versículo 3, dice: si tú, Señor, tomaras en cuenta las iniquidades, ¿quién podría permanecer? ¿Quién podría estar delante de ti? Sin ti, Señor, sin tu gracia, sin tu amor, sin tu perdón, no podría permanecer delante de ti. Entonces, este clamor no nace del peligro cuando iban los peregrinos caminando, no nace de ese peligro, ni del hambre que llevaban en el camino, ni de la enfermedad que podrían estar, sino de la conciencia del pecado delante de un Dios santo. Por eso este salmo es tan distinto. No es un clamor para que Dios quite algo o solucione una situación cotidiana. Es un clamor por la presencia de Dios. Es un clamor por el perdón de Dios. Porque cuando Dios viene a nuestra vida, lo primero que hace al venir a nuestra vida es perdonarnos. En eso conocemos que realmente el Señor, que le hemos entregado nuestra vida al Señor. Una vez que hemos reconocido nuestros pecados, se los hemos confesado, y Él, en su gracia, en su amor, nos perdona. En eso consiste este clamor, en la presencia de Dios. Hay una imagen muy poética en otro de los salmos que es muy gráfica para mostrar este clamor profundo. Y me refiero al Salmo 42, el Salmo 42, 1 y 2, dice, para entender la urgencia de este clamor desde lo profundo. Escuchemos este salmo. Ahí en la escritura nos presenta la imagen de un siervo que brama por las corrientes de las aguas. Todos hemos leído este salmo muchas ocasiones. Este no es un bramido de un animal tranquilo. No, la imagen es de un siervo destrozado. Dice así Salmo 42, versículo 1.
como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dicen estos primeros 2 versículos. Entonces, no es la imagen de un animal buscando un refrigerio casual una tarde de mucho sol. No es esa la imagen que representa. Es el rugido, fíjese muy bien, de un ser agotado y al límite de sus fuerzas, cuya garganta se cierra por la sequedad externa. Necesita agua. Ahora, el siervo no brama simplemente porque quiere agua. Brama porque la necesita para vivir. Es decir, no es un deseo, ay, cómo quisiera un agua fresca. No, está bramando por la gran necesidad que tiene, porque sin ella se muere. Está a punto de morir si no tiene esa agua, y por eso que brama. Y entonces esta imagen nos ilustra bastante bien aquel clamor de lo más profundo. Así es el clamor profundo delante de Dios. No es un antojo espiritual, no es un capricho emocional. Es el grito de un alma que entiende que sin Dios se muere por dentro. Como el ciervo que brama por las aguas y si no la tiene, se muere. Así este clamor desde lo más profundo, no por una necesidad material, no por una necesidad inclusive emocional, sino por una necesidad existencial. Señor, te necesito a ti, te necesito en mi vida. Sin ti no soy nada, sin ti no llego a ningún lugar. Necesito de ti. Si el Salmo 130 nos muestra el fondo del abismo, el 42 nos revela el sonido de ese fondo, cómo se escucha al mostrarnos al siervo bramando por las aguas. El bramido de quien entiende que quedarse sin Dios es la muerte misma. Pensemos ahora entonces en nuestros clamores cuando nosotros clamamos a Dios. ¿Es nuestra oración un antojo espiritual, una necesidad física o emocional, o es una necesidad vital? Me muero sin ti, Señor. Un clamor auténtico es aquel que reconoce que Dios no es un lujo, que Dios no es una moda. Hoy en día está de moda. Cada vez más y más personajes públicos, artistas de todo tipo, se declaran cristianos y se presentan públicamente mostrando su fe en un Dios que se acomoda a como ellos lo creen, o como ellos lo quieren, o como ellos lo entienden. Pero una fe verdadera, un clamor verdadero hacia Dios es aquel que reconoce que sin Él no somos nada, que sin Él nos morimos. Cuando el pecado nos separa de la fuente, el alma no solo se siente sucia, se siente agónica, se siente desesperada. Y me puedo imaginar al siervo completamente deshidratado, como cuando vemos a una persona que está deshidratada. ¿Cuáles son sus rasgos físicos? Sus huesos empiezan a ver en su cara, en su cuerpo. Se empieza a notar que se nos sumen los ojos. Se empieza a notar físicamente la necesidad de este líquido vital. Bueno, así puedo imaginarme al siervo
mostrando sus costillas, mostrando sus huesos de sus ancas, de sus caderas, totalmente deshidratado, bramando. Bueno, llevémoslo al tema espiritual de nuestra vida. Clamar por Dios, clamar por el Señor es clamar por su presencia, por su perdón. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de personajes que clamaron al Señor y no necesariamente clamaron por su presencia. Quiero que veamos en estos ejemplos el contraste del clamor de estas personas, cuál fue el motivo por el cual clamaron y cómo, sin ser necesariamente un clamor por la presencia de Dios, sino más bien por una necesidad personal, a un Dios así, en su gran misericordia, respondió a ese clamor. Y tenemos que estos personajes, en primer lugar, podemos pensar en el pueblo de Israel. Piensa en el pueblo de Israel que por mucho tiempo, estando en Egipto, vivió la prosperidad. Vivió todo. Dios le dio ahí justamente la prosperidad cuando había un tiempo de crisis. Pensemos en este pueblo de Israel en Egipto. Ellos, estando ya en un proceso de esclavitud, dice la Biblia que ellos clamaron por el dolor de la opresión y la servidumbre. Éxodo 2:23 dice así: pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de ¿qué? De su servidumbre. Israel clamó porque estaba oprimido y sufría, y era un clamor genuino. Bramaban. Fue un gemido legítimo por un alivio físico, pero no necesariamente un clamor por santidad o por la búsqueda de Dios en sí mismo, sino que estaba en una condición difícil. ¿Y qué fue lo que hizo? Clamó. ¿Y qué le dijo, Señor? Ayúdame, sácame de aquí. Ese clamor nació del dolor, pero no del arrepentimiento. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Los libró. Éxodo 2, en el versículo 24 dice: Dios oyó su gemido. Oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham. Entonces Dios acudió a atender al pueblo de Israel porque se acordó que Él hizo una promesa. Independientemente si el gemir del pueblo era por buscar a Dios o por buscar que lo sacara de donde estaba. Y Dios dice que se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y en el versículo 25 dice: Dios miró a los israelitas y ¿qué dice? Y los tuvo en cuenta. Acudió a ellos. Y todos conocemos la historia, cómo el Señor los sacó de la esclavitud. Entonces, sí, efectivamente el pueblo clamó porque estaba sufriendo. Pero qué diferencia es cuando clamamos a Dios porque realmente tenemos el agua hasta el cuello, que cuando clamamos a Dios porque lo necesitamos en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestra supervivencia como personas. Y entonces ahí hace una gran diferencia. Y aún así el Señor acudió. ¿Y qué pasó? Los rescató. Tenemos el ejemplo de Sansón. Él clamó también. Pensemos en que Sansón clamó solo cuando el pecado ya le había arrancado la vista y las fuerzas. Su voz buscaba recuperar lo perdido, no restaurar la comunión. Clamó a Dios y le dijo. Entonces dice el versículo 28 de Jueces 16:
Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Él quería venganza y clamó a Dios. Él se veía ya perdido, ya no tenía sus fuerzas, ya no tenía su vista. No clamó cuando jugaba con el pecado. Clamó cuando el pecado ya le había quitado todo. Ya no tenía su fuerza, ya no tenía su cabellera y ahora ya no veía. Y entonces, es que muchas veces nos pasa eso, cuando estamos con toda nuestra fuerza, con todo lo que podemos hacer, lo que les decía hace un momento de la autosuficiencia, pocas veces nos acordamos de clamar a Dios. Dios había levantado a Sansón, le había puesto una misión. ¿Y qué pasó? Él se olvidó de Dios y empezó a vivir una vida apartada de los principios de Dios. Sansón realmente clamó muy tarde, cuando ya estaba todo perdido, cuando las consecuencias lo habían destruido, cuando ya no tenía fuerza, cuando ya no tenía vista y cuando ya era prisionero. Entonces clamó. Su clamor fue por el desastre que había provocado. Su clamor fue por los problemas en donde él mismo se metió. Y ahí estaba ahora clamando: dame por lo menos esta oportunidad de vengarme. Y mire lo que pasó en Jueces 16, 28. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Su clamor fue demasiado tarde. Y miren, el Señor le respondió, le dio la oportunidad de que destruyera a los filisteos. Dice la Biblia que en ese proceso de derribar las columnas, dice que mató más filisteos que en toda su vida. Pero el clamor de Sansón fue demasiado tarde. Hay otro clamor en la Biblia muy legítimo, y me refiero a Ana, la madre de Samuel. La piadosa Ana clamó, pero clamó con amargura por una necesidad personal, como era su esterilidad. No podía tener hijos y clamó a Dios. Su clamor era sincero, era profundo, era conmovedor. Busca algo que Dios le puede dar. Y esto es algo tan común en muchas doctrinas. Buscar a Dios por algo que nos puede dar, por algo que sabemos que puede darnos. Y no necesariamente por buscar a Dios como el fin, como lo más importante. El contexto de este clamor de Ana es que un hombre llamado Elcana tenía dos mujeres, una llamada Ana, otra Penina, y Penina tenía hijos. Todos conocemos la historia, y Ana no. Cada año cuando la familia subía a adorar, Penina se burlaba de Ana por no tener hijos, y Ana se enojaba mucho. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Y su rival la irritaba, dice, o sea, la hacía enojar. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Se pasaba llorando, se pasaba llorando. Y el clamor de Ana, vamos al versículo 10, fíjense cómo clamaba. Y ella
muy angustiada, dice la Biblia. Dice en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. Fíjese cómo se sentía realmente muy amargada por la situación que ella tenía. Estaba triste. Su condición emocional era la que estaba realmente afectada. Y ella clamaba, oraba. Y en esa amargura y en esa tristeza, en una ocasión oró y le dijo, entonces hizo un voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvides de tu sierva, sino que des un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Yo me pongo a pensar, tanto que quería un hijo, oraba amargamente, clamaba muy amargada, con el deseo de tener un hijo, pero cuando le dice, si me lo das, te lo doy a ti. Bueno, ¿lo querías o no? ¿Lo querías para ti o no? Claro que en la soberanía de Dios, que sabía quién iba a ser este gran profeta de Dios, pero pensando en Ana, en ese clamor, no sé si fue desde lo más profundo de su ser o fue algo que emocionalmente ella quería. Porque muchas veces así clamamos a Dios, por algo que nosotros queremos. Y somos hasta capaces de ofrecérselo a Dios por tal de que nos lo dé. Mi pregunta es, ¿realmente clamaba desde lo más profundo así? Porque no clamaba por la presencia de Dios, clamaba por un hijo. Versículo 19. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor, ¿qué? Se acordó de ella. Vean la gran misericordia de Dios, el gran amor de Dios, que a pesar de que nuestros clamores no sean desde lo más profundo por su ser, por su presencia en nuestra vida, tiene misericordia de nosotros, tiene paciencia de nosotros y contesta. Se acordó de ella. Versículo 20, y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Ella cumplió su promesa y se lo entregó al Señor, y ella después tuvo más hijos, pero aquel por el cual clamaba no lo tuvo. Se lo dio el Señor desde la niñez. Y es maravilloso realmente cómo el Señor conoce nuestras condiciones, conoce nuestra condición, que muchas veces clamamos y oramos y pedimos por cosas, hay veces que vanas, hay veces que genuinas, una enfermedad, pero el Señor responde. Todos estos clamores son atendidos por la misericordia de Dios. Pero voy a cerrar mis ejemplos con un clamor más, y me refiero, porque este ilustra perfectamente la condición de un hombre que estaba completamente sin Dios, por haberle dado la espalda a Dios, y me refiero a Jonás. Jonás, desde el vientre del pez, dice que desde el seno del Seol clamó, así se sentía él. Jonás entendió que su problema no era el pez, su problema no eran los marineros que lo aventaron, su problema era haber huido de Dios, haberle dado la espalda a Dios y haber renunciado al llamado que Dios le dio y a la misión que le dio. El Seol, el lugar de los muertos, el abismo, es ahí donde Jonás se da cuenta que su problema no era la tormenta, sino haber huido de Dios. Su clamor nace de ese reconocimiento. Dice Jonás capítulo 2, versículo 2. Desde el seno del Seol clamé.
Y termina la oración. Y tú oíste mi voz. Fue hasta entonces que Jonás se reconoció que no tenía ningún recurso, que no tenía nada de qué valerse en sí mismo. Sin embargo, cuando él estaba fuera, que Dios lo mandó, él pensó que con sus propios recursos podría librarse de Dios. Se sentía suficiente, se sentía capaz. Pero fue hasta entonces que pasó todo lo que tuvo que pasar Jonás, fue que clamó y dijo: desde el seno del Seol clamé y tú oíste mi voz. Dice Jonás capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Jonás 2:1. Y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Estaba Jonás describiendo todo lo que había vivido y todo lo que, a dónde lo llevó su desobediencia, todo lo que sufrió, y entonces fue cuando reconoce: necesito de Dios, te necesito, Señor. Versículo 4, entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Esto fue lo que a Jonás realmente le conmovió, lo que realmente le hizo entender: fui expulsado delante de los ojos de Dios. Dios me ha reprobado. Dios ya no me quiere delante de Él. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Le dice: aunque me has quitado delante de ti, ahora yo sé que si reconozco mi falta, que si reconozco que te necesito, entonces volveré a mirar hacia tu santo templo. Versículo 5. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. ¿Se puede imaginar todo lo que estaba viviendo Jonás entre lo que estuvo en el mar y lo que estuvo dentro del pez? Era bastante angustiante. Jonás finalmente reconoce y clama a Dios, y nuevamente Dios lo atiende. Existe una tendencia humana de clamar por cosas que nos convienen, por buscar a Dios, que Dios actúe como un bombero que apaga nuestros incendios, que acude a nuestras necesidades. La mayoría de las veces clamamos por enfermedad, por peligro, por problemas familiares, por problemas financieros, por necesidades económicas. Y aunque todos estos clamores, es correcto clamar a Dios cuando nos encontramos en esta circunstancia. No estoy diciendo que no lo deberíamos de hacer, que son incorrectos, no. Lo que estoy diciendo es que cada que nos encontremos en una situación difícil y complicada, el clamor por Dios debe ser por su presencia en nuestra vida para salir adelante de eso, no necesariamente porque venga a solucionarnos los problemas. Porque entonces lo que refleja nuestro corazón es el interés de que Él venga a solucionarnos, y entonces sabemos que tenemos ahí un botiquín a quien acudir. Porque cuando Dios acude a atendernos nuestro clamor, lo que quiere es estar en comunión con nosotros. Lo que quiere es, más allá de poder solucionar cualquier situación, sabemos que Dios todo lo puede, todo lo sabe, es omnisciente, omnipotente, para Él no hay nada imposible, y que en su soberanía puede decidir solucionarlo o no. Pero lo más importante es su presencia en nuestra vida para pasar esas situaciones difíciles, para ir más allá de ese abismo y estar más allá de ese fondo del abismo. El clamor del Salmo 130, entonces, no nace del miedo a perder algo, sino del dolor de estar lejos de Dios. Esto debe ser lo que más nos debe doler. Sabernos alejados de Dios.
Como en ese caso, Jonás, cuando le dijo, me quitaste de delante de tus ojos, se sintió reprobado por Dios, y eso sí que le dolió, sentirse alejado de su presencia. Entonces, el salmista no se está preguntando, ¿cómo salgo de esto? Sino, ¿cómo puedo permanecer delante de Dios? ¿Cómo puedo estar delante de este Dios santo? Y mire, el salmista se daba cuenta y nos muestra realmente que nadie podría estar delante de Dios si Dios tomara en cuenta nuestros pecados, si Dios tomara en cuenta nuestras faltas. Sin embargo, en su misericordia y en su gran amor, el Señor siempre acude a salvarnos y a rescatarnos. Esto de que nadie puede estar delante del Señor si tomara en cuenta sus pecados, el apóstol Pablo lo escribiría varios siglos después en la carta a los Romanos capítulo 3, cuando dijo, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, o sea, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, es lo que dice el apóstol Pablo. Y esto nos da, sí, la conciencia de que fallamos en nuestra vida en este mundo, pero también la certeza de que si buscamos a Dios realmente, cuando estemos en esa circunstancia de dolor profundo, buscamos su presencia más que la solución a la circunstancia, entonces el Señor, de todas formas el Señor actúa, de todas formas en su soberanía, pero pasar ese abismo de la mano del Señor es diferente a pasarlo solo. Totalmente hace la gran diferencia. El clamor desde lo más profundo debe ser por la presencia de Dios en nuestra vida, independientemente de lo que estemos pasando. Algo muy interesante es que toda esta tensión del Salmo 130 encuentra una resolución en la persona de Jesucristo. Jesús en su ministerio descendió a nuestras profundidades para atender el clamor que no sabíamos expresar, que equivocadamente lo hacíamos. En los evangelios vemos algo realmente maravilloso. Muchas personas clamaron a Jesús por dolor, por enfermedad, por necesidad, y Jesús, además de atender la razón de ese clamor, de esa enfermedad, de ese dolor, fue más allá. Fue a buscar lo más profundo de ese clamor, la raíz de ese clamor que iba más allá de cualquier necesidad. Cuando le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, antes de sanar sus piernas, estaba declarando que el abismo de nuestra alma es más urgente que la parálisis de nuestro cuerpo, que la necesidad física. Ese abismo que hay en la necesidad del ser humano por la falta de la presencia del Señor, es más urgente que cualquier necesidad física. Se lo demostró al paralítico. Aquel que llevaron sus 4 amigos y hicieron un hoyo en el techo para bajarlo, y que el Señor vio la fe de ellos y que veía cómo, si bien no clamaban con palabras diciéndole, con esa acción de llevarlo hacia arriba y bajarlo para que el Señor lo sanara, antes de sanarlos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Marcos capítulo 2, versículo 5. Mire, Jesús no ignoró la enfermedad, pero dejó claro que el problema más urgente no estaba en sus piernas, estaba en su alma. Y en el versículo 11 le dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Si se fija, aquello por lo cual iban finalmente lo obtuvieron. Pero antes de eso el Señor vio la gran necesidad, vio el gran problema que realmente tenía, que era el problema de su alma.
Hay otro pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de Jesús perdonando pecados antes de cualquier otra cosa. Y me refiero a la mujer pecadora en la casa del fariseo. Este pasaje nos muestra cómo en la casa de un fariseo invitaron a Jesús. Ya era la casa de un fariseo, era difícil. Primero que Jesús pudiera estar con los fariseos a la vista del mundo, y más que una mujer como esta entrara a la casa del fariseo. Y no solamente entrara, sino que hizo lo siguiente. Lucas capítulo 7, en el versículo 37. Dice, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Si nos vamos hasta el versículo 48, vemos que después de que todo mundo la criticó, primero los fariseos diciendo, si supieras quién es esta mujer, por ser una pecadora, no dejarías que hiciera lo que hizo. Sin embargo, Jesús responde con lo siguiente en el versículo 48. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Jesús entendió el clamor. ¿Cuál clamor? Si la mujer ni siquiera habló. No se quedó, Señor, en la superficie. La acción de besar los pies de Jesús es un clamor desde lo más profundo, aunque nunca pronunció una sola palabra. Clamar no siempre significa levantar la voz, sino expresar una necesidad intensa y honesta delante de Dios. Humildad. Esta mujer se colocó detrás de Jesús y a sus pies. Una postura que revela humildad, conciencia de indignidad y toda rendición por detrás y a sus pies. Sus lágrimas no solo de emoción, son el lenguaje del arrepentimiento, la confesión silenciosa de un alma que reconoce su pecado y sabe que no puede justificarse. Al besar los pies de Jesús, ella reconoce su autoridad y declara sin palabras que no tiene otro lugar a donde ir. El perfume que derrama, costoso y probablemente ligado a su pasado, muestra que no se reserva nada y que su arrepentimiento es completo. Ella no clamó con la boca, clamó con todo su ser. Y Jesús escuchó ese clamor profundo tal como lo describe el Salmo 130. Y entonces el Señor acudió a ella. Jesús entiende perfectamente ese clamor silencioso y por eso no le pide explicación alguna, sino que responde al fondo de su necesidad diciéndole, tus pecados son perdonados. La mujer simplemente fue y se humilló. Clamó. Jesús podía ver la necesidad de ella. No necesitaba ella ni siquiera decirle nada. Ella se reconocía una pecadora, se reconocía indigna y estuvo por detrás de Jesús, lavó sus pies con sus lágrimas. Jesús vio el profundo clamor de esta mujer, aún sin palabras. Todos estos son clamores, un clamor desde lo más profundo. Ahora, este perdón que recibieron no fue un perdón gratuito. La esperanza del salmista se sostiene porque siglos después, en una colina a las afueras de Jerusalén, se escuchó el clamor más profundo de la historia. Jesús podía decir, tus pecados te son perdonados, porque él sabía que un día él cargaría con esos pecados. El perdón que pronunció en la tierra se sostuvo con el clamor que él mismo haría en la cruz. Un clamor desde lo más profundo del abismo. Mateo capítulo 27 dice,
Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Recuerda cuando clamó Jonás? ¿Por qué clamó Jonás? ¿En qué momento? ¿Porque estaba en el pez? ¿Porque estaba en la tormenta? Clamó porque se veía ya fuera de los ojos de Dios, porque Dios lo quitó de un lado. La ausencia de Dios, o mejor dicho, la separación nuestra de Dios genera un abismo. Y Jesús en ese momento en la cruz estaba, ¿sabe qué? Sufriendo la separación del Padre. Sentirse separado del Padre hizo que él clamara a gran voz, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. ¿Se imagina este clamor desde lo más profundo, con el gran dolor más profundo, físicamente, emocionalmente, con todo el dolor en el alma y entregando la vida? No solamente clamó desde el fondo, sino que se quedó ahí. ¿Todo para qué? Para pagar nuestros pecados. Este es el misterio de nuestra redención, de nuestra salvación. Jesús no clamó por su pecado, clamó por los pecados de todos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no éramos capaces de saber clamar. Clamamos por cosas superficiales y hay veces por necesidades físicas legítimas. Pero el clamor más fuerte debe de salir por la necesidad de tener a Dios en nuestra vida. Porque con Él seríamos capaces de pasar cualquier abismo. Jesús no clamó por su pecado, pues no tenía ninguno. ¿Por qué pecado podría Él clamar? Él absorbió nuestro clamor de culpa y lo reemplazó con su clamor de abandono. Ese fue el clamor. ¿Por qué me has abandonado? Él entró voluntariamente en el abismo de la separación de Dios para que nosotros, que estábamos hundidos por nuestra iniquidad, nunca tuviéramos que experimentar el abandono eterno. Nunca más estar abandonados por Dios. Todo por su sacrificio, todo por su clamor. Su descenso a la muerte es el fundamento que permite que hoy nuestro clamor desde lo profundo sea respondido con una gracia que sobreabunda. Y es por eso que Él atiende nuestras peticiones muchas veces, aunque sean vanas, aunque sean de cosas terrenales, que le pedimos una cosa, otra cosa. Pareciera que nuestras oraciones muchas veces es una lista de cosas que queremos o una lista de averías que hay en la casa. Señor, esto y esto y esto. Cuando el clamor debe de ser, te necesito a ti en mi vida, Señor. Porque si tú estás en mi vida, no importa, puedo pasar cualquier valle de muerte, puedo pasar cualquier abismo, porque tú en mi vida haces la diferencia. Y entonces el Señor viene a nosotros. Hoy la pregunta que el Espíritu Santo dirige a nuestro corazón no es si clamamos a Dios. En realidad todos lo hacemos en la angustia, sino por qué clamamos. ¿Cuál es nuestra actitud para clamar? No nos conformemos con buscar a Dios para que quite los síntomas de un dolor, sino que busquémoslo para tener la comunión íntima con Él, para tener completa redención en Él. Si hoy usted se siente que necesita algo, que necesita clamar por algo, porque estoy seguro que muchos pueden tener hoy una necesidad genuina, una enfermedad diagnosticada, inesperada, un esposo que ha abandonado el hogar,
un hijo en rebeldía. O sea, hay tantas y tantas cosas que en este mundo padecemos, que es genuino clamar. Yo los invito a que clamemos por la presencia de Dios en nuestra vida, por la sabiduría de Dios para salir adelante, para que nos acompañe el Señor en este caminar, para decirle: Señor, en este proceso, ¿qué me quieres enseñar? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué necesito aprender? Estoy dispuesto a cruzar ese abismo si tú vas conmigo, si tú estás conmigo. Y sabe una cosa, el Señor atiende a aquellos que claman desde lo más profundo. Dios no rechaza a todos aquellos que llegamos con el corazón quebrantado. Y sabe la necesidad, y sabe el dolor, y conoce. Dios conoce todo de nosotros. Para Él no hay nada oculto de nosotros. Aún la Biblia dice que antes de que le pidamos algo, Él ya sabe cuál es la necesidad que tenemos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que nuestra oración, que nuestro clamor debe de ser por nuestra relación íntima con Él, más allá de aquello que podemos necesitar. La Biblia es clara. Antes de que me pidas, yo ya sé lo que tú necesitas. Yo le invito a que terminemos con una oración y que veamos cómo el Salmo termina, porque el Salmo empieza realmente clamando desde lo más profundo, pero no termina en dolor, termina en esperanza. Dice el versículo 4: pero en ti hay perdón para que seas temido. Versículo 5: espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Vea cómo no se queda con ese clamor profundo, sino que termina con esperanza. Mi alma, vea lo que dice: espera en el Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. ¿Qué le parece si se pone de pie? El Salmo termina con esperanza, termina con fe, termina reconociendo que el Señor nos redime de todas nuestras faltas, que el Señor es misericordioso, que Él nos conoce de todo. Y entonces, ahí está siempre el Señor. ¿Cuál es tu clamor? ¿Es genuina la necesidad que tienes? Sí, es genuina. Y Dios la conoce. Dios la sabe. Y el Señor lo que hoy nos invita es, sí, clama desde lo más profundo. Pero la necesidad más grande que tenemos es de Él en nuestra vida. Es de comunión con Él, que lo consideremos en toda nuestra vida, en todo nuestro caminar, y no solamente cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Cierra tus ojos y oremos. Señor, aquí estamos. Agradecemos, Señor, mi Dios, por tu palabra que nos enseña, que nos muestra, que nos guía. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos. Pero te necesitamos a ti en nuestra vida, más allá de aquello material o físico o incluso emocional. Nuestra vida espiritual depende de ti. Te entregamos nuestra vida. Y cuando clamemos ahora desde lo más profundo de nuestro ser,
nuestro clamor será para que nos tomes de la mano y nos acompañes. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo.
Gracias, Señor, por escuchar nuestro clamor, por estar atento a nuestra súplica y oración. Te agradecemos, Señor. Una vez más, gracias. Muchas gracias, Señor.